El presidente de Argentina, Javier Milei, acaba de crear un trato que podría perjudicar completamente a los argentinos. Se presume un plan de ajuste del gobierno y este plan prácticamente recibe el apoyo explícito de la Casa Blanca. Los argumentos políticos y económicos que está realizando precisamente Javier Milei podrían impulsar a un despliegue embalcarse del 50 para sostener que el directorio del Fondo Monetario Internacional podría conceder un waiver, un perdón a la Argentina y desembolsar 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, con lo cual el mandatario podría afrontar los vencimientos de capitales e intereses previstos tan solo en enero y febrero de este 2024. Recordemos que a mediados de diciembre pasado, Kristalina Georgieva protagonizó una reunión informal con nada más y nada menos que el presidente de Argentina, Javier Milei. Se reunieron para describir el actual cuadro, la actual situación del caso argentino. En este cónclave que se armó entre la líder del Fondo Monetario Internacional y Milei, se llevó a cabo en Washington y la directora gerente del fondo explicó a los directores que ya se estaba empezando a avanzar en un Staff Level Agreement como consecuencia de la magnitud del plan de ajuste que estaba implementando precisamente la administración de Javier Milei. Ellos consideran que este ajuste es un paso previo e indispensable para lograr la aprobación de este perdón del Fondo Monetario Internacional que dejó al país sin desembolsos en la última etapa del 2023, frente al incumplimiento de las metas del programa que Sergio Massa había negociado con Cristalina Georgieva. Precisamente Sergio Massa era el candidato al que le ganó Javier Milei. Las metas pactadas entre el entonces ministro de Economía y la directora gerente del fondo referían al déficit fiscal, la emisión monetaria y las reservas del Banco Central, tres objetivos básicos del acuerdo de facilidades extendidas que Massa tuvo que sacrificar para, digamos, hacerle una palanca a su estrategia de campaña presidencial, con tal de que lograra tener la mayor cantidad de participación y votos a su favor, sobre todo cuando todos sabíamos que el Fondo Monetario Internacional estaba a nada de llevarse todos los recursos de Argentina porque le debían demasiado. Desde ese momento, el programa con el Fondo Monetario Internacional descarriló y Argentina debió recurrir al CAF, el Emiratos de Qatar y China, para evitar un default, lo que lo tuvieran que arrestar con el organismo multilateral de crédito. Ante esta situación política, y ahorita vamos a hablar precisamente de China, el perdón del Fondo Monetario Internacional se decidió esperar por lo menos al gobierno de Milei, que prometía un ajuste histórico, y es lo que estamos viendo: la devaluación de la moneda, el tener que pagarle al Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, la compra masiva de dólares. Milei cumplió con su promesa electoral y las negociaciones se encarrilaron durante esta visita del presidente cuando todavía era electo a Washington. Recordemos que en ese entonces se especulaba que Milei había ido precisamente a Washington a solicitar dinero y que le habían dado una patada. Por eso empezábamos a ver una ligera inclinación a lo que era China. Sin embargo, durante esa gira de relámpago, parece que Milei fue respaldado por Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, que se comprometió este personaje, Jake Sullivan. Se comprometió a interceder en el Fondo Monetario Internacional en favor de Javier Milei. También la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Ambos iban a hablar en favor con los directores del fondo, que pertenecen al grupo de los 7. Por ejemplo, Alemania, Japón y Canadá, ellos estaban recios todavía a tratar con benevolencia política el gobierno de Milei, sobre todo la secretaria Yellen, que era su principal respaldo en la Casa Blanca. Para Yellen y los directores del G7 otra vez era la Argentina, y tampoco importaba realmente mucho que ya no estuviera Massa.
y que ahora el ministro de Economía se llama Luis Toto Caputo. Él podría hacer la diferencia, pero ya sabemos quién es precisamente este Luis Caputo. Es el mismo que fungió durante el gobierno de Macri, que también acabó endeudando al país. Todos lo saben. El problema es que todos lo saben y Javier Milei sí llegó a la presidencia con una gran cantidad de votos, pero también con todo el respaldo del partido. Y esto ocasiona que tenga que pagar ciertas deudas. Ahora el consejero Sullivan cumplió con su parte del trato. Primero en DC, y Caputo se pasó largas horas vía Zoom y chat explicando a la burocracia del Fondo Monetario Internacional que Argentina podía cumplir las metas previstas con este polémico plan de ajuste que empujaba a Milei a la fuerza con su decreto. La devaluación del tipo de cambio y el achique inédito del gasto público podrían generar que prácticamente Argentina pueda pagarle al fondo. A una semana de Navidad, el perdón recibió el board. El board recibió a Georgieva para escuchar su posición con respecto al plan económico de Argentina. Fue una reunión informal que la directora gerente utilizó para describir la propuesta política que tiene Javier Milei y sobre todo el programa técnico que aplica Caputo desde el Palacio de Hacienda. Este encuentro duró cerca de 2 horas y se estableció, de hecho, un cronograma de trabajo entre Javier Milei y la burocracia del Fondo Monetario Internacional. Esta debía viajar a Buenos Aires para encontrarse con el jefe del gabinete, con Nicolás Posse, y el ministro Caputo, y también con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, antes de cerrar el Staff Level Agreement. En esta situación, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó precisamente que Luis Cuvedú y Ashbin Ahuja, dos funcionarios que son clave del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, están por llegar al país. Este jueves llegarán al país y será una visita formal de 48 horas. El tiempo que necesitan ya lo tienen, así que durante 48 horas se van a sentar Cuvedú y Ahuja para poner todo en orden y prácticamente tener las alianzas que se necesitan con el Fondo Monetario Internacional. Durante su, campaña, Javier Milei no era muy, llamativo con el Fondo Monetario Internacional. Sí era, por supuesto, tratando de hacer hincapié a la necesidad de hacer negocios con Estados Unidos. Muchos creían o muchos tomaban en consideración que era necesario romper esa alianza entre el fondo y, por supuesto, Argentina, ya que durante la presidencia de Macri lo único que hizo este presidente fue endeudar a Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Cuando Cuvedú y Ahuja regresen a Washington, se va a terminar de redactar este compromiso, que tendrá nuevas metas y que podría ser idéntico al programa económico de Milei. Y antes de que concluya enero, la Junta del Fondo Monetario Internacional se va a reunir para conceder una exención y aprobar un desembolso de $3,000 millones que están pendientes desde noviembre pasado. En medio de esta compleja agenda, se presume que Milei y Georgieva van a coincidir y aprobar un desembolso de $3,000 millones que están pendientes desde noviembre pasado. Argentina, o más específicamente Javier Milei, prefiere regalar a la nación, al Fondo Monetario Internacional, por $3,000 millones, cuando en su momento China estuvo por entregarle $6,500 millones, de los 12 que se habían acordado con el expresidente Alberto Fernández. Prefiere migajas, $3,000 millones en lugar de tener la alianza que se estaba gestando con China. $6,500 millones para hacerle frente a la crisis económica del país. Y Milei los dejó pasar. Prefirió hacer negocios con Estados Unidos, con el fondo que ya una vez dejaron a la nación en la vil miseria. Y aún así Milei
ha tomado la decisión de entregarle en bandeja de plata a Argentina a Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.